La Central Avenue con el teléfono 773-481-2554. Te invita este sábado al evento de familia con Juan Carlos Palominos, Arlín González, Transformando Mujeres, y habrá payasos para los niños. Es totalmente gratis. Te esperamos. Y esforzada, mujer que a nada tienes miedo, tú que peleas la batalla y hablas de mí con gran denuedo, mujer que luchas por tu casa y a tus hijos declaras salvos, mujer que crees en la palabra que sobre ti depositaron, mujer que nada te detiene, mujer que nada te intimida, en tus manos llevas la espada para pelear. Muy buenas tardes a todas las bellas damas de Transformando Mujeres. Aquí tu servidora Sandra Gallegos con otro fin de semana más, ¿verdad? Qué alegría que a mí me da cuando yo tengo la radio y la oportunidad en los viernes, ¿verdad? Que ya estamos culminando una semana y listas para entrar el fin de semana, ¿verdad? Yo no sé si ustedes son como yo, pero yo tengo el weekend libre, así que es mi oportunidad para descansar y para hacer las quehaceres de la casa o hacer cosas, ¿verdad? Que no tienen que ver con el trabajo. Así que le damos la bienvenida a todas. Estamos muy contentas de estar aquí. Tenemos un programa muy especial hoy. Vamos a estar hablando sobre cómo nosotras somos libres del pecado, ¿verdad? Uno escucha tantas cosas, ¿verdad? Y verdaderamente en estos tiempos y específicamente en mi vida hemos estado lidiando como grupo de mujeres en renovando la mente. El fin de este mes vamos a estar hablando de limpiando la casa, porque una vez que tú renuevas tu mente hay que limpiar la casa. Y vamos a estar haciendo un sinnúmero de diferentes cosas para poder llegar, que Dios nos dé la revelación de por qué estamos aquí y cuál es la labor que tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos reuniones aquí los lunes por la tarde, los miércoles, y siempre hay un aprendizaje, ¿verdad? Uno aprende algo todos los días. En el aprendizaje de la salvación, ¿verdad? Que es muy importante para nosotros, la salvación de la vida, ¿verdad? Que Dios, ya Jesucristo, murió en la cruz del Calvario y nos dio la salvación. Lo importante en esto, amadas, no es que si recibiste a Cristo o no, es que tú en tu corazón estés segura que tú lo aceptaste. Porque recuérdate que todo en el Señor tiene que ver con nuestro corazón. No palabrerío, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, sí, yo acepto a Jesús como mi Salvador de boca para afuera, pero en el corazón no creer, o en el corazón no confiar, o en el corazón empezar a actuar diferente. Hoy vamos a ver cómo nosotras sabemos si de verdad la salvación ha llegado a nuestra vida y la estamos viviendo a la plenitud, ¿verdad? Porque yo pienso que hay muchas personas allá afuera que dicen que son salvos y piensan que quizás que tienen la salvación en la vida y pueden hacer todavía lo que quieran. Y muchas personas también solo se preocupan, yo soy salvo y voy para el cielo, es lo único que me importa. Pero hay un poquito más allá, hay que ir un poquito más allá en las Escrituras para entender bien que la salvación es con un precio. Jesucristo vino y Él pagó un precio bien grande, ¿verdad? Él pagó el precio de su propia vida. Él fue torturado, maltratado. Él recibió muchas cosas que muchas de nosotras hemos recibido en nuestra vida, que es el rechazo, hasta el punto que le escupieron encima, que es el maltrato. Y yo sé que cada una de nosotras no somos gente inocente. Si nos pasaron cosas, muchas veces o tuvimos la culpa o es que estuvimos en el pecado, ¿verdad? Jesucristo no estuvo en ninguna de esas circunstancias, pero Él tomó nuestro lugar. Él decidió sufrir toda clase de humillación y maltrato y tortura
para que tú y yo pudiéramos tener comunión con el Padre, para que tú y yo pudiéramos tener la libertad. Y hoy vamos a ver en Romanos 6, vamos a leerlo del 1 al 17, y yo quiero que ustedes en sus casas lo lean completo del Romanos 6, 1 hasta el 23, ¿verdad? Pero hoy, por el tiempo y que es que hay mucha lectura, solo vamos a leer del 1 al 17, y lo vamos a leer bien espaciosamente, porque yo quiero, amadas, que ustedes entienden que la salvación, solo ser salvas no es suficiente. Si Dios nos salvó hay un propósito, ¿verdad? Dios quiere salvar a todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo. La realidad es que muchos van a despreciar ese precioso regalo que Dios nos dio. Y desafortunadamente muchas de nosotras que aceptamos a Cristo en el corazón, le estamos poniendo a vergüenza lo que se llama el evangelio por cómo actuamos y lo que hacemos. Entonces vamos a cubrir un poquito de cosas que quiero que me entiendan bien. No sé si lo voy a poder terminar todo hoy, si no hacemos la próxima semana la segunda parte, pero quiero que haya un entendimiento y que le pido a Dios que les dé a cada una de ustedes una revelación de cuán preciosa es la salvación, cuánto vale para Dios, cuánto se sacrificó Jesucristo por ti y por mí, y cuál debe ser nuestra actitud hacia la salvación. Entonces vamos a empezar en 6 del 1 al 16 y vamos a leerlo, yo creo que como unas cuantas escrituras, y vamos parando a dialogar un poquito. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Entonces aquí nos está hablando que nosotros somos salvas por gracia. ¿Qué significa eso? Estamos viviendo en épocas de gracia, que si tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, por gracia, la gracia de Dios, Él te perdona todo lo que tú hiciste. Y fíjate, algo bien poderoso, y no me pierdan el hilo, no se me confundan. Él murió y da la vida por ti para tus pecados de tu pasado, para tus pecados de tu presente y para tus pecados de tu futuro. Pero bien, eso no quiere decir que entonces me da libre albedrío de pecar. Porque muchas personas piensan, bueno, como Él lo hizo para mi futuro, entonces caigo en pecado, me arrepiento y Dios me perdona. Y sí, si tú te arrepientes de todo corazón, Dios te perdona. Pero lo que tú no sabes son las consecuencias de tu pecado, lo que tienes que pasar. Y sí, si te mueres te vas al cielo, pero ¿qué clase de vida vas a vivir aquí? Y eso es lo que vamos a estar dialogando hoy, porque nosotros tenemos que entender, una vez que tú entiendas todo esto, si quieres seguir pecando o si quieres vivir en el mundo, ya eso es tu problema. Recuérdate que Dios nos da libre albedrío, Él no fuerza a nadie a que lo sirva. Él presenta el plan de salvación y espera que tú sigas los requisitos que Él tiene, ¿verdad? Porque es como en cualquier trabajo o en la escuela, ¿verdad, Claudia? Tú tienes que seguir unas reglas, tú estás estudiando ahí, sí, pero si tú no sigues las reglas, hay consecuencias, ¿verdad? Entonces lo mismo es con estas cosas con el Señor. Entonces ahorita vemos que no importando, nosotras no podemos pecar si ya fuimos salvados. Continúa. Pues el 4, ¿verdad? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo, mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Amén. Entonces ahí nos está hablando que ya no somos esclavos al pecado. O sea, que ya no deberíamos de estar pecando. Entonces nosotros, si pecamos, tenemos que pensar por qué todavía estamos pecando. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Entonces no somos esclavos del pecado. Si entendemos bien esto, la escritura es bien claro. Si tú has aceptado a Jesucristo como Señor y amo de tu vida, la cosa es que sea amo de tu vida. ¿Quién es dueño de tu vida? Hay veces yo creo que nosotros nos confundimos un poquito y pensamos que nosotros podemos permitir las cosas del mundo. Y yo sé que yo he leído aquí y lo voy a mencionar para que ustedes lo lean en su tiempo, Romanos 12:2, ¿verdad? O sea, nosotros no nos podemos conformar a las cosas de este mundo.
¿En qué forma? Pues piensa tú las escrituras y piensa tú las cosas del mundo. En ninguna parte de las escrituras nos dicen a nosotros que tenemos que ver 3-4 horas de televisión. En ningún lugar nos dice eso. Que podemos escuchar toda la música que nosotros queramos. En ningún lugar. Que podemos ir al cine a ver toda clase de barbaridades de películas. Eso es conformarse a las cosas de este mundo. Que vamos a los bailes, que vamos a... Y la gente te lo va a decir, eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo para la persona que no conoce a Cristo. Pero para la persona que conoce a Cristo hay unas nuevas reglas. Y uno no lo hace por las reglas, amada. Nosotros lo hacemos porque Jesucristo pagó un precio de sangre por ti y por mí. Entonces, en agradecimiento, nuestro comportamiento, nuestro anhelo debe de ser conocer al hombre que dio la vida por mí. El problema es que nosotros no hemos cambiado la naturaleza. Y sabes, yo creo que hay veces se dice que el diablo nos hace hacer un montón de cosas. No, el diablo ya hizo lo que iba a hacer contigo. Pero por eso aquí nos dice que cuando Jesucristo murió y nosotros lo aceptamos, cuando Él se levantó y resucitó, tú y yo resucitamos. Entonces aquí viene, amada. Si tú entregaste tu corazón a Jesucristo, y dices, no, el Señor es mi amo, entonces ¿por qué todavía andas pecando? ¿Por qué todavía andas tomando malas decisiones? ¿Por qué todavía tienes un pie en la iglesia y un pie en el mundo? Entonces nosotros necesitamos empezar a pensar, ¿será que yo verdaderamente entregué mi corazón? ¿O solo dije eso por palabras, pero mi vida verdaderamente todavía me pertenece a mí? El problema somos nosotras, amadas. El problema es que nosotras siempre decimos, queremos servir a Dios, pero lo queremos servir a nuestra manera. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos, y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Ahora fíjate, Jesucristo venció el pecado. Y si tú dices que estás unida con Cristo, entonces tú también tienes que vencer. Fíjate, Jesucristo nunca pecó teniendo la oportunidad de hacerlo. Y fue tentado y no lo hizo. O sea, que cuando yo me convierto en hija de Dios y yo le entrego mi corazón a Cristo, yo tengo esa misma autoridad sobre el pecado. Es una decisión que tú y yo tomamos. Yo ya no voy a ser instrumento de mal, voy a ser instrumento de bien. Voy a vivir para la gloria de Dios. Si nosotras día a día empezamos a levantarnos, a buscar la presencia de Dios y decirle a Dios, este día, Señor, yo quiero honrarte y glorificarte en todo lo que yo hago, en mis acciones, en mis palabras, en mis pensamientos. Aunque empecemos a batallar, porque si no es un hábito en tu vida, amada, vas a batallar, porque vas a hacer lo que siempre haces, ¿verdad? Pero cada día va a ser más fácil en el modo de que tú vayas sometiéndote. Eso es lo que dice la palabra, que nos sometamos nuestra carne, porque nuestra carne no quiere, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y el Espíritu Santo quiere tener comunión con su Padre. Pero es la carne que no quiere. La carne es la que nos dice tengo hambre. La carne es lo que nos dice tengo cansancio. ¿Verdad? Cuando nosotros nos muramos, la carne no va a estar muerta, ya no va a tener hambre, ya no va a necesitar nada. El Espíritu va a estar ahí glorificando a Dios todo el tiempo. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice que en el cielo los ángeles y todos están 24 horas glorificando a Dios, diciendo Hosana, Hosana, holy, holy, santo, santo. Yo no puedo imaginar que tú y yo estuviéramos todo el día santo, ¿verdad? Porque estamos pensando en la carne. Y me va a dar hambre, me va a dar sueño y me va a dar de todo, ¿verdad? Pero mediante nosotros crucifiquemos esos deseos de nosotros mismos. Ahora vamos ahí, ¿ok? Deseo propio, deseo egoísta, de que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Cuando empecemos a hacer eso y a sacrificar y decir, ok, yo voy a hacer lo opuesto a lo que yo pienso. So, yo quiero irme a comerme un bizcocho, no me voy a sentar a leer Romanos 5. Y me esfuerzo, aunque sea a leer Romanos 5. Leo el Romanos 5. Y después me paro y me como el bizcocho. Hello, le ganamos una al diablo. Y al próximo día, ok, leí Romanos 5, ahora voy a leer Romanos 6. Y poquito a poco, amadas, y pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo
que me ayude a yo poder entender las escrituras para poder aplicarlas. El problema que tenemos, hermanos, es que no conocemos las escrituras. Entonces, ¿qué vas a aplicar? Estás aplicando tu misma carnalidad. Hoy no voy a la iglesia, hoy estoy cansada. Hoy no hago tal cosa, hoy no hago tal otra. Y mientras tanto pasaron los años, mija. Llevamos 14, 15 años en el evangelio y nada no hicimos. Y estamos lidiando con los mismos problemas de nuestra vida. Y a veces nos va mal y no entendemos por qué nos va mal. ¿Por qué a un creyente le va mal? Porque no está en la presencia de Dios y Satanás dijo, pues a este lo molesto. Porque mientras tú estés metida bajo la cobertura de Dios, no es que Satanás no te molesta, no es que no te va a ir mal, pero hay una protección divina. Entonces de ahí podemos aplicar la palabra entendiendo que todo obra para bien para los que aman a Dios. Entonces si yo sé que yo estoy bien con Dios, todo va a obrar para bien. Aunque sea lo malo, ¿será que Dios que algo quiere hacer? Me chocaron el carro, ¿será que Dios me va a dar uno nuevo? Una bobada, pero uno no sabe. Eso es cuando tenemos comunión con Dios y cuando conocemos las escrituras y conocemos las promesas de Dios. Te quiero amedrentar, declara la palabra y de ti él huirá. Tus hijos son de Dios, aférrate a la fe. Pelea por tu casa, ya Dios te dio el poder. Y cuando el enemigo te intente amedrentar, declara la palabra y de ti él huirá. Pelea, guerrera del Señor, guerrera. Dios nunca te abandonará. Y todo lo que él prometió Somos mujeres de guerra. Entiendan eso, somos mujeres de guerra. Si Dios te rescató de donde te haya rescatado, tienes que saber que es con un plan, un propósito divino. Él no quiere que tú te sientas, Él no quiere que tú permitas todas las derrotas que vienen a tu vida, que tú permitas que te paren. Todo lo que viene a tu vida hay un plan y un propósito divino. Vamos a continuar de leer el versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Entonces fíjate, aquí está diciendo que no lo dejen. O sea, tienen una opción. Y es porque tú eres hija de Dios. Hay una opción. Puedes decir que no. Tienes que esforzarte y ser una mujer fuerte y valiente. Necesitamos saber que instrumento de mal son los hábitos que Dios nos ha dado, las capacidades, los dones que Dios nos ha dado. Eso tenemos el poder de utilizarlo para bien o para mal. ¿Y por qué no nos alineamos a Dios y lo hacemos todo para bien? Todo de nuestra vida que Dios nos ha dado lo podemos utilizar para bien, incluyendo la lengua. Tengamos cuidado lo que decimos. La lengua puede ser el poder más grande que Satanás utiliza para destruir una vida. La ofensa, hay tantas cosas que ahorita nosotros mismos estamos aprendiendo, raíces de amargura, celos, odios, tanta cosa, hermana, que no debe de habitar en nosotros si estamos entendiendo lo que dice Romanos 6:1, los primeros que acabamos de leer. Es bien claro que Jesucristo ya murió una vez y por todas. Él no necesita morir otra vez por nosotros. Pero cada vez que nosotros confiamos más en nuestras emociones, confiamos más en lo que sentimos, confiamos más en nuestra carne, cada vez crucificamos a Jesucristo otra vez. Con nuestras acciones, con nuestro no confiar, con nuestros deseos. Esos deseos los puedes crucificar. No tienen que habitar en ti porque tú eres hija de Dios. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces fíjate, ya el pecado no es su amo, Dios es su amo. Entonces, ¿por qué estás actuando como que Jesucristo no fuera el Señor de tu vida? Es que nosotras estamos todavía engañadas, es que nosotras todavía estamos creyendo la mentira, es que nosotras no conocemos la palabra de Dios.
No conocemos las promesas de Dios, no las estamos repitiendo. Estamos viviendo vidas muy religiosas. Dios nos vino a dar nueva vida, nueva naturaleza y nueva libertad. Tú eres libre, amada. Tú eres libre de momento que tú confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Eres libre. ¿Y por qué todavía vives atada? Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Vamos a volver a leer eso. O sea, es una decisión propia. Amada, quiero que desaten la mente, que no se dejen engañar más. Tú tienes una decisión, tú tienes que decir sí al Señor y no al pecado. Tú puedes hacerlo, tú no necesitas ninguna ayuda especial, tú tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. Ahora, amada, si tú me estás escuchando y estás en el pecado a cada ratico y eres ama del pecado, entonces tienes que considerarte que a lo mejor nunca has sido una mujer salva. A lo mejor nunca has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, como amo de tu vida. Y eso tiene remedio. Te arrepientes y acéptalo. Y inmediatamente el Espíritu Santo viene a obrar en ti. El Espíritu Santo no puede obrar en una persona desobediente, en una persona que no quiere servirlo de verdad. Y hay veces por nuestras actitudes, por nuestras fallas, por nuestros pecados anteriores, por nuestras ofensas, por falta de perdón, no estamos obrando como deberemos de obrar. Y no dejamos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Seguimos haciendo las mismas cosas que siempre hicimos. Si tú siempre estás haciendo lo mismo que hacías antes de ser salva, algo está mal. Porque la salvación es radical. Recuérdense a Pablo. Pablo venía persiguiendo al pueblo para matarlo, al pueblo cristiano. Y tuvo un encuentro con Jesucristo. Jesucristo lo tumbó de su caballo y lo enciegó. ¿Qué es eso? Él le quitó el orgullo, lo tiró al piso. Él tuvo que empezar a depender de alguien para poder entender el llamado de Dios para su vida. Pero cuando él pasó tiempo con Jesucristo, nunca fue el mismo. Nunca. Hubo un cambio radical. La gente que lo miraba no lo conocía. Hasta los apóstoles lo temían porque sabían quién era Pablo. Pero Dios lo transformó. Y cuando ellos lo miraron, ellos pudieron ver un hombre nuevo. Ellos pudieron confiar, sabiendo que él era una persona que venía a matarlos. Amada, ¿a ti hay alguna diferencia en tu vida? ¿O siempre tienen que estar rescatándote? Siempre tienen que estar orando por ti. ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a decidir servir a Jesucristo y poder ser, como dice la palabra, tú eres la sal de la tierra? Tú tienes que ya empezar a honrar y a glorificar a Jesucristo con tu vida, con todo lo que tú haces. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Entonces, antes, ¿quién eras tú antes? ¿Cómo era? ¿Qué hacías? Que nada de lo que había antes hay ahora. Deja de hacer excusas en la vida. Deja de poner otras cosas primero. Nunca vas a vivir una vida exitosa en el Señor haciendo lo que hacías antes. Jesucristo te limpió, Jesucristo te lavó, Él te ha dado un nuevo nombre. Empieza a caminar, empieza a pedirle a Dios misericordia para que te ayude a cambiar esas áreas que tú misma no puedes, pero que el Espíritu Santo sí puede cambiar. Él quiere hacerlo. Él está dando esta enseñanza en este día para que ustedes puedan coger y vivir la nueva vida con excelencia. Sí se puede, amadas, sí podemos, pero es una decisión. Tienes que tomar la decisión para vivir para Jesucristo, en espíritu y en verdad. Ya basta que nosotras estemos jugando con Dios. Mira, la nueva vida que Dios nos dio es que ya el poder del pecado ya no está en nosotras. Eso fue enterrado. No se supone que tú estés amando a nada del mundo, amando a nada del pecado. Eso ya no debe ser un sabor para ti. Debe ser trago amargo. Tienes que odiar lo que Dios odia. Y no a las personas, al pecado. Tienes que decir, yo no voy a tomar, yo no voy a fumar, yo no voy a usar droga, yo no me voy a acostar con hombres. Yo voy a vivir una vida santa para Dios. Yo voy a esperar que Dios me traiga el hombre que me va a dar. Cualquier cosa que sea que tú estés batallando.
Eso es bien importante de saber, que el pecado ya fue crucificado. Que tú no necesitas creerle a Satanás que tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. La nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza. Estamos vivas en Cristo, tenemos una nueva vida. Ya no nos podemos mirar bajo el dominio de Satanás. Ya tenemos que entender que tenemos vida y vida en eternidad. Eso debería de alegrarnos a nosotras. Eso debería de darte un propósito. En inglés podemos decir un goal. Hay un lugar a donde tenemos que llegar. Ahí Jesucristo y sus ángeles están en el cielo esperándote. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuánta mujer cristiana está viviendo en derrota? Está en depresión, punto a suicidio, mujeres llenas del Espíritu Santo. Eso no puede ser. Ya basta que nosotras estemos haciendo cosas como que Jesucristo no existiera. Ya basta que el mundo esté mirando que nosotros nos ponemos el título de cristianas y somos groseras, somos peleaneras, no hacemos lo que debemos de hacer. No reflejamos a Jesucristo como Él se lo merece. Si somos seguidoras de Cristo, tenemos que actuar como Cristo. Tenemos que permitir que la libertad que Él murió ya no nos controle. Y que podamos ser obedientes a Jesucristo. Que podamos enseñar que Él es nuestro dueño. Que no, nuestro dueño no es Satanás, ni nuestro dueño soy yo. Yo ya no me pertenezco. Y yo tengo un maestro que me guía y me lleva a toda verdad. Amada, arrepiéntanse, para que Jesucristo pueda venir a su corazón y sanar esos dolores. Sé que muchas han pasado por muchas cosas en la vida. Yo he sufrido mucho en mi vida también, pero yo tomé una determinación y una decisión de servir a Jesucristo en espíritu y en verdad, no importando qué, muy a pesar de mi situación, muy a pesar de mi problema. Y no te creas tú que yo no tengo problemas o yo no tengo aflicciones, las tengo, porque mientras nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, el diablo se va a levantar. Todo alrededor de nosotros va a ser sacudido. Vamos a ser probadas. Pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que ponernos a prueba nosotras mismas. O creemos o no creemos. ¿A quién tú le estás creyendo? O solo tú estás viviendo una religión. ¿Qué es lo que tu vida demuestra? ¿Refleja la fe y la confianza en el Señor? ¿O tu vida refleja amargura, dolor, rechazo, falta de perdón? ¿Qué es lo que está reflejando tu vida? Cuando la gente te mira, ¿qué es lo que miran? Hay que arrepentirse, amadas. Hay que arrepentirse para poder sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento y que el poder del Señor venga a nuestras vidas y Él nos pueda utilizar y podamos seguir ganando las almas para el Señor. Podamos seguir uniendo a las mujeres a Dios. Él es la verdad y Él es el camino. No hay nada más, amada. Y no dejes que Satanás te siga pisando y dejándote en el hoyo. Ya el tiempo se me terminó, amadas. Bendiciones y les hablo el próximo el próximo viernes. Aquí estamos todos los viernes de 5:30 a 6 con tu programa Transformando Mujeres. Bendiciones.